Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría estar nuevamente junto a ustedes en este domingo 7 de agosto, 19º domingo durante el año, que vamos entonces a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. En esta presencia de Dios vamos a pedir perdón por nuestros pecados, porque muchas veces no te reconocemos en los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta la esperanza. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a la plenitud de tu reino, Señor. Ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre del Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura de sabiduría. En agradecimiento por su liberación, los justos de Israel decidieron compartir sus bienes. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua con sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo elegido por Dios. Dichoso el pueblo elegido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo que es escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo que confía en el Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo que es escogido por Dios. Segunda lectura de Hebreos. La fe sostiene nuestra entrega a la palabra de Dios y nos hace dignos de aprobación. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven.
Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio de San Lucas. El discípulo de Jesús espera la llegada de su reino con gran vigilancia, cuidándose especialmente de no codiciar bienes materiales. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosna, consíganse unas bolsas que no destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Porque allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está tu tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quien su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre.
Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartir a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado, a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos aquí dos cosas, dos temas importantes, yo diría. Uno, el del Antiguo Testamento, que está hablando el libro de la sabiduría, y también la carta a los hebreos, del pueblo elegido, del proceso que hizo Dios al elegir al pueblo de Israel y ir formándolo. Ese sería un tema. Y el otro tema es el tema del Evangelio, que es el tema de la vigilancia, o sea, estar preparados y estar atentos. ¿Por qué digo un poco son dos temas? Porque el primero yo tengo que hacer la salvedad. Justamente el libro de la sabiduría dice el método en que elegía, digamos, el pueblo de Israel sobre los otros pueblos. Claro que tenemos que decir que eso es del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? No puede fundamentarnos la fe. ¿Por qué? Porque hoy en día decir que elige un pueblo y que al otro lo castiga no tendría sentido, ¿no es cierto? O sea, no es la funcionalidad de nuestra fe. Pero en el Antiguo Testamento sí, Dios es un Dios castigador. Si se portan bien y elijo a mi pueblo, le doy la bendición y lo hago crecer, y si no, lo hago perder en la batalla. Por eso dice acá, elige un pueblo, el pueblo de Israel, y al otro pueblo lo castiga, lo destruye. Bueno, esa es la imagen del Antiguo Testamento. Insisto, hoy nosotros cristianos no podemos sostener una visión así de Dios. ¿Por qué? Porque ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es de la misericordia, no del castigo. Y menos, como lo dice en muchas partes del Antiguo Testamento, en donde, como es el pueblo elegido, destruye a todos los enemigos, los mata, ¿no? Pero hoy no podemos aceptar una cosa así como cristiano, sino que eso es del Antiguo Testamento. Y lo digo y lo aclaro porque en realidad sabemos que hasta hoy llegan los conflictos del pueblo de Israel con los palestinos. Y uno dice, ¿y por qué? Porque durante siglos toda esa tierra fue de los palestinos. Y resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, por las masacres que se hicieron de judíos, le dan un trozo de tierra al pueblo de Israel, pero que después ahora acapara cada vez más. Y uno dice, ¿cómo? ¿No era una tierra que era de otros? Y acá en el Antiguo Testamento es así. La tierra prometida era una tierra que ya vivían otros. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Lo invade, mata a sus adversarios y se planta él. Hoy en día esa justicia no la podemos aceptar, y menos
nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque ese no es la imagen de Jesús que da de Dios, el innombrable en el Antiguo Testamento. Yahvé, no se podía ni pronunciar el nombre. Y era castigador, pero el Dios de Jesús no es así. Jesús propone un Dios que es Abba, que quiere decir papito. Y ese era el escándalo de los judíos con Jesús. ¿Por qué? Porque a Dios, al creador del universo, le llamaban mi papito del cielo. O sea que era cercano y por supuesto se hacía él hijo de Dios, ¿no? Entonces, de allí, bueno, el conflicto con Jesús y la ruptura. ¿Por qué? Porque también en nosotros los cristianos nos provoca una nueva espiritualidad. Dios no es el castigador y lo que es más, el Mesías, que es Jesús, no es el que viene a imponerse sobre los demás y a castigar como pensaban que iba a ser el Mesías. Por eso tantas veces Jesús no quiere que lo llame Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la imagen que tenía el pueblo de Israel de Mesías era un Mesías político, de poder, que se imponía sobre los demás. Y ese no es el Dios de Jesús. Lo dice también a Pilato. Si mi reino fuera así como los de acá, los soldados vendrían a protegerme, pero mi reino no es así. El reino de Jesús, el reino de justicia, de paz, es el rey el que se entrega por amor a los demás. Es el que perdona y dice perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo lo digo y lo marco en este tiempo en que estamos. ¿Por qué? Porque se están promoviendo guerras en este cambio de época por los poderes y, como otras veces lo dije, miles de millones de dólares para hacer guerras. Pero después, para crear fuentes de trabajo, para mejorar la vida de los pobres, no hay plata, ¿no? Y al contrario, algunos que abusan y aprovechan de este momento tan confuso mundial e internacionalmente como para aumentar y enriquecerse más, porque todo lo que es que aumentan las cosas, que aumentan los precios, en realidad es codicia pura. Lo mismo que el continuar las guerras y lo que es peor, algunos países como Estados Unidos querer provocar ahora otra guerra con China. A ver, como que después de 2000 años no aprendieron los hombres, ¿no? Porque ese no es la imagen de Jesús. Y sin embargo algunos se dicen cristianos, los norteamericanos que están en el gobierno se dicen cristianos, sin embargo quieren provocar guerras, y guerras al filo de una guerra del mundo, o sea que morirían millones de personas. Nada más lejos del Evangelio que eso. Nada más lejos que Jesús. Lo que pasa que en estos momentos, y como estamos, y en este cambio de época, qué bien que nos llega este Evangelio que dice: no teman, pequeño rebaño mío, porque su Padre se complace en darles el reino. Y uno dice, ¿por qué dice no teman, pequeño rebaño mío? Tenemos que ubicarnos que este Evangelio fue justamente escrito, el Evangelio de Lucas, en los primeros siglos, o sea, el primer tiempo, 50 años después de la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que las comunidades cristianas eran pequeñas comunidades. En el mundo eran puñaditos, y lo que era peor, estaban perseguidos, gravemente perseguidos. Primero perseguidos por los judíos y después perseguidos por los romanos. El Imperio Romano después también los persigue. Sin embargo, este Jesús le da un llamado de esperanza. Dios se complace en darles el reino. El pequeño rebaño, aquellas pequeñas comunidades, a pesar de toda la adversidad, fueron creciendo una y otra vez. Por eso dice, no teman, pequeño rebaño mío, el Padre se complace en darles el reino, o sea, se alegra de ustedes, ¿no?
Y después dice algo más, despréndanse de limosna. En realidad era también lo que vivían todas las primeras comunidades cristianas, ¿no? Desprenderse de las cosas, de los bienes, atesorar en el cielo. Y este llamado de Jesús, decir, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y eso es importante cuestionarnos a nosotros, en medio de lo que vivimos. ¿Dónde está mi tesoro? En los demás, en mi familia, en mis cosas. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Qué es lo que me preocupa y me intriga? Porque donde esté mi tesoro está mi corazón. El temer toda la propaganda que nos llueve del consumismo y de que tenemos que tener más y más, que ciertamente nos puede atrapar. ¿Dónde está mi tesoro? Porque ahí está mi corazón. Si mi tesoro está en el servicio a los demás, en el darme, si mi tesoro está en mi prójimo, o está en mí, en mi familia, en mis cosas, en mi dinero. Por eso después dice y sigue, ¿no? Atesoren en el cielo, donde la polilla no corroe, donde atesoramos para siempre, para la vida eterna, ¿no? Y después pone estas como parábolas que nos hablan de la vigilancia. Estén listos, estén preparados, porque no saben el día ni la hora, cuando menos lo encuentren, el Hijo del Hombre va a venir. En realidad, todo este discurso está puesto también en estas primeras comunidades cristianas que se cuestionaban cuándo vendría el Señor por segunda vez. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad en la predicación de Pablo, San Pablo dice, en la carta a los Filipenses, cuando habla de la resurrección, dice, bueno, los que ya murieron van a resucitar de entre los muertos. Y nosotros, así dice la carta, nosotros los que todavía vivamos, vamos a resucitar de una vez. ¿Qué quiere decir? Que Pablo se creía que él iba a vivir cuando iba a resucitar Jesús. Claro, el tiempo pasó en las comunidades, decían, pero ¿cómo? ¿Y cuándo es la segunda venida? Porque al principio la teología inicial pensaba que era inminente. En cambio, ya en Lucas, en este tiempo, ya se ve que la segunda venida no es inminente. La segunda venida tardará. Sin embargo, tenemos que estar vigilantes, estar dispuestos. ¿Por qué? Porque en realidad se da cuenta, y ya han pasado 20 siglos de aquello que sucedió, que la segunda venida no es inminente, sino que se prolonga. Y lo que es más, estar atentos porque nadie sabe el día y la hora de la segunda venida, que ¿cuándo es? Como le digo a algunos, ¿cuándo es la segunda venida? Me dicen, no sé, no sabemos. Yo sí sé, cuando nos morimos, es la segunda venida. ¿Y cuándo nos podemos morir? Y en cualquier momento. Ahora que fue la pandemia, muchos han partido a la casa del Padre. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué el estén vigilantes, estén vigilantes? ¿Por qué? Porque la fragilidad humana nos puede tirar y abandonar el rumbo de Dios y creernos otras cosas, y por ahí nos sorprende la muerte, ¿no? En medio de un mundo en donde promueve la muerte con la guerra, en donde aún la pandemia nos demostró que los países ricos tenían vacunas y los países pobres no. Tenemos el ejemplo de nuestro pueblo de Guatemala, que somos uno de los países que tienen menos nivel de vacunados, o sea que por la pobreza y la injusticia de nuestro gobierno hay muy poca gente vacunada y por eso el tema de la pandemia no se termina. Seguimos con contagios y aquí en Guatemala sigue muriendo gente. En cambio en otros, aunque hay otras olas y todo eso, ya no es tanto las muertes que hay. Yo digo, ¿ves la injusticia humana? Sigue mostrándose, en vez de promover que todos estén
bien vacunados, que no haya hambre en el mundo, porque hoy con la tecnología podría suceder. Sin embargo, al contrario, ya están anunciando que por la guerra, que por esto, que por lo otro, en realidad, por la codicia humana, va a haber países en donde el hambre va a ser gravísimo. Qué grave pecado social tenemos en estos tiempos. ¿Cómo ser luz? ¿Cómo estar atentos en medio de esta realidad mundial? ¿No? Y en realidad acá también hay un cuestionamiento que nos hace a nosotros, tal vez los agentes pastoral, porque Pedro dice, ¿pero para quién lo decís? ¿Para todos o para nosotros? Y Jesús como que se lo digo para todos, para ustedes, los curas, las religiosas, los obispos, la jerarquía, los agentes pastorales, los catequistas también. No es solo que estén vigilantes la gente del pueblo, la gente de que tiene algún servicio en la iglesia, en especial. No vaya a ser que en vez de tratar bien a la gente, la estemos tratando mal. Y es por eso el ejemplo ese. El sirviente que porque su amo demora, se pone a maltratar a los demás, a castigar. Si nos ponemos así, bueno, Dios va a llegar a la hora menos pensada, ¿no? Y entonces, al contrario, dice, estén vigilantes. Estemos siempre dispuestos al servicio a los demás. Estemos siempre dispuestos en esa apertura de darme a los demás. En medio de un mundo, insisto, que está, digamos, a contrapelo de la buena noticia de Jesús. Entonces el compromiso con nosotros creo que es más importante, ¿no? El compromiso con todos aquellos que de algún modo tienen algún servicio, ya sea pastoral, ya sea humano, social, la obligación de sensibilizarse para con los demás, de estar dispuesto no de maltratar, no de codicia, en un mundo que nos muestra que parece que la codicia arma guerras para realmente justamente matar al pueblo. Es la cultura de la muerte, ¿no? Vamos a pedirle a Jesús y la Virgen no caer en esa tentación, en esos discursos que van contra nuestra fe cristiana, el discurso de la muerte y la codicia, sino que al contrario seamos nosotros los servidores dispuestos que acogemos a nuestro pueblo. Vamos a pedirle a Dios en nuestras intenciones. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único. Que respondamos a tu voluntad, Señor. Que respondamos a tu voluntad, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y la Santa Iglesia peregrina en el mundo, para que en su búsqueda del tesoro inagotable del cielo no olviden su misión de servir a los hermanos, recordando que donde está tu tesoro, allí estará también su corazón. Oremos. Que respondamos a tu voluntad, Señor. Por los dirigentes de las naciones, para que imitando al Señor que guió al pueblo de Israel, dirijan los pueblos a ellos encomendados con sabiduría y honor, siempre en caminos de solidaridad y justicia. Oremos. Que respondamos a tu voluntad, Señor. Por los emigrantes que salen en busca de nuevas oportunidades para vivir, para que invoquen siempre al Señor y vean en las personas a hermanos que son capaces de darles una oportunidad. Oremos. Que respondamos a tu voluntad, Señor. Por quienes, conociendo el amor, sufren los frutos del egoísmo, la soledad, la opresión, el desamparo, para que encuentren en tu camino quienes los comprendan y ayuden. Oremos. Que respondamos a tu voluntad, Señor. Por nosotros, para que estemos atentos a los signos de los tiempos
y seamos conscientes de las responsabilidades que asumimos como cristianos según el Evangelio de hoy. Al que al mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, aún más se le pedirá. Oremos. Que respondamos a tu voluntad, Señor. Señor y Dios nuestro, que podamos perseverar en el camino del servicio a los demás. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Padre, te pedimos que el sacrificio salvador de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales que expresan la paz y la unidad, sirva para afianzar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, Digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección, en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y cuando termine nuestra peregrinación en este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Padre, tu espíritu de amor, para que renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo trabajemos eficazmente para promover entre todos los hombres y mujeres la paz que Él mismo nos dejó, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta misa, podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.